Buen día a todos, soy estudiante de enfermería Lizeth Espinosa Rosas y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan datos o cifras que nos dan las pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución, ya sea positiva o negativa. Van a abarcar temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. Temperatura. Se refiere al grado de calor o de frío expresados en términos de una escala específica. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. Se lee en grados centígrados. La frecuencia cardíaca se va a medir con el pulso. Este va a ser en la muñeca. El pulso es una medición de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. En el cuerpo humano tenemos 7 puntos en donde podemos localizar el pulso. Va a ser el temporal, carótida común, braquial, el radial, que va a ser también podría ser cubital, femoral, popliteo, tibial posterior y dorsal del pie. Frecuencia respiratoria. Es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto, cada vez que se eleva el pecho. Presión arterial. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Depende de la fuerza de contracción ventricular, elasticidad de la pared arterial, resistencia vascular periférica, volumen y viscosidad sanguínea. Antes de efectuar el contacto con el paciente debemos realizar la higiene de manos. Esto con el apoyo de nuestro alcohol gel. Posteriormente vamos a proceder a tomar los signos vitales. Nos vamos a apoyar para la toma de temperatura con un termómetro, ya sea de mercurio o digital. En el de mercurio debemos esperar aproximadamente entre 3 a 5 minutos a que nos dé la temperatura. El baumanómetro nos va a ayudar a tomar la presión arterial y nos vamos a apoyar con un reloj con segundero para poder tomar el pulso y las respiraciones. Frecuencia respiratoria. Para la toma de temperatura nos vamos a apoyar con el termómetro de mercurio. Antes vamos a realizar la limpieza con una torunda con alcohol para que lo pueda utilizar el paciente. Lo vamos a colocar debajo de su axila y vamos a esperar de entre 3 a 5 minutos para verificar su temperatura. La temperatura del cuerpo está regulada en el hipotálamo, que mantiene constante la temperatura central. La temperatura normal media de un paciente adulto está entre 36.7 y 37 grados centígrados. Las variaciones que podemos tener puede ser una hipertermia por encima de los 39 grados centígrados o hipotermia, que es menor a los 36 grados centígrados. Posteriormente, para la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria nos vamos a apoyar de un reloj con segundero. Vamos a contar durante 60 segundos. Las respiraciones del paciente debe estar en reposo y con los pies apoyados. Nos vamos a verificarlo cuando el pecho se eleve.
La frecuencia respiratoria normal de un adulto que está en reposo oscila entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Si el paciente tuvo actividad o se encuentra agitado, debemos de indicarle que guarde reposo durante 10 a 15 minutos y procedemos a tomarle su frecuencia respiratoria. Para la frecuencia cardíaca nos vamos a apoyar con el pulso radial que se siente en la muñeca por debajo del pulgar. El número de latidos del corazón se va a contar por minuto. Cada latido se contrae el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre al interior de la aorta. Esta expulsión enérica de la sangre origina una onda que se transmite a la periferia del cuerpo a través de las arterias, y es lo que vamos a sentir con apoyo de nuestro dedo anular e índice, apoyando y contabilizando durante un minuto. Las cifras normales de la frecuencia del pulso en el paciente adulto hombre son de 70 por minuto y en la mujer de 80 por minuto, en más o menos 60-80. Las variaciones que tenemos son bradicardia, que es la disminución de los latidos cardíacos con una frecuencia menor de 60 por minuto, y la taquicardia, que es la frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. Obteniendo una temperatura de 36 grados centígrados, una respiración de 17 por minuto y una frecuencia cardíaca de 72 pulsaciones por minuto. Posteriormente vamos a pasar a la presión arterial. Esto va a ser con apoyo del baumanómetro. El baumanómetro se compone por el manómetro. Este tiene la posibilidad de ser de mercurio o aneroide. El brazalete, que se compone de una bolsa inflable que se ajusta al brazo y de una bomba de aire y un tubo que conecta las dos partes, que es la bolsa inflable, que es de neopreno, y la bomba, el tubo conector y el estetoscopio. Este se va a colocar en el brazo del paciente, se va a ajustar de una manera que no le incomode ni le apriete. Se va a accionar la bomba hasta que la bolsa se infle y posteriormente se va a dejar salir el aire. Nos vamos a verificar y escuchar con el estetoscopio y vamos a tomar la presión hasta dejar de escuchar algún ruido o interferencia. Los valores obtenidos son 120/80, estando esta dentro de los parámetros. Una variación sería la hipertensión, que es la presión arterial mayor a los límites normales. En el paciente adulto se puede considerar hipertensión cuando la presión sistólica es igual a mayor de 140 y la presión diastólica es igual o mayor de 90. La hipotensión es la disminución de la presión arterial sanguínea. En el paciente adulto de peso promedio se considera una presión sistólica menos de 90. Sin embargo, esta debe relacionarse con signos y síntomas o con alguna enfermedad que tenga el paciente. Al término de la toma de signos vitales se debe de dar parte a un inmediato superior o al doctor por si llega a haber alguna variación o dentro de los indicadores normales. Posteriormente se debe de anotar en nuestra hoja de enfermería o en donde se lleve el seguimiento de signos vitales para que el paciente pueda proceder a su cita.